Me da mucho gusto poder saludarte a través de este medio, esperando estés obteniendo un excelente día. Te platico. Hace unos días pudimos realizar en la zona de Sinaloa uno de los eventos más importantes de la marca, el Foro Asgrow, donde compartimos información y tendencias del sector agrícola que ayudarán a estar lo mejor informados y con ello tomar las mejores decisiones. En este evento contamos con la participación de un grupo importante de agricultores y queremos compartirlo contigo, pues queremos que tú también puedas tener acceso a esta información que puede ser de utilidad para ti. Acompáñanos en esta cápsula del Foro Asgrow 2022. Bienvenidos sean todos y todas. Es un placer estar de nueva cuenta con todos ustedes. Mi nombre es Giovanna Valenzuela y sean bienvenidos y bienvenidas a Foro Asgrow 2022. Un aplauso para todos ustedes, muchísimas gracias. Que suene fuerte ese aplauso. Recordarles a todos ustedes que en Asgrow estamos comprometidos en siempre llevarles información de vanguardia. Y claro, de proveerles soluciones agronómicas para que sigan siendo un agricultor exitoso. A continuación, les voy a presentar a dos grandes expertos, que la verdad siempre es un placer poder compartir el escenario con ellos dos, y ustedes lo conocen bastante bien. Yo le quiero brindar un fuerte aplauso para Alan Rodríguez y por supuesto para Rodolfo Medina. ¡Bienvenidos, chicos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros volvernos a ver en este medio, que ya 2 años de pandemia pues no nos permitían poderles ofrecer este tipo de eventos que enriquecen con información relevante para que tomen mejores decisiones y sigan siendo exitosos, ¿no, Alan? Bien lo dice Rodolfo, y es un gustazo estar en Culiacán de nuevo. Después de 2 años, bien lo dices, estar de nuevo viéndonos en presencia, llevar un evento tan importante, traer estos temas que son de gran importancia para todos ustedes, que nos va ahorita más que nunca, que estamos a punto de llegar a una etapa de cosecha, cuando estamos empezando a tomar decisiones. Creo que estos 2 temas que vamos a presentar el día de hoy son muy importantes. Pero antes que nada, tenemos un video que queremos exponerlo para aquí arrancar. ¿Qué te parece? Vamos a ver el video. Hay quien ve las cosas como son y dice, ¿por qué? Hay quien ve las cosas como podrían ser y dice, ¿por qué no? Hay un mundo de diferencia entre los dos. Los primeros viven el mundo. Los segundos lo inventan todos los días. ¿Tú sigues o creas camino? ¿Te conformas o te afirmas? Todo está en ti. El futuro pertenece a quienes lo construyen. Haz futuro. Asgrow. Con esto quiero recordarles y recalcar algo para todos ustedes. Toda la información que el día de hoy ustedes se van a llevar es cuidadosamente seleccionada por marca Asgrow. Es que así, a lo largo de este emblemático evento, contaremos con la participación
de puros expertos en la marca. Es que con esto yo voy a presentar a nuestro primer exponente, chicos. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para nuestros expertos. Y prueba de ello, yo quiero presentar a la gerente para la marca Asgrow México, Dorena Cedillo. Bienvenida, Dorena, adelante, un fuerte aplauso por favor para ella. Muy bienvenidos, vamos a parecer disco rayado, pero en verdad estamos muy emocionados de estar nuevamente aquí en físico después de tanto tiempo y pues que vivan ustedes esa experiencia Asgrow a la que están acostumbrados, porque por supuesto ustedes como estos agricultores exitosos, los más exitosos de la región, pues no merecen menos y pues esperamos llenar pues las expectativas que también ustedes están depositando en nosotros. Y por supuesto también pues ya estamos en esta parte presencial, pero no vamos a echar pues por la borda todo lo que también avanzamos en la parte digital. Entonces, este evento, pues seguramente ustedes lo van a poder estar viendo en redes, ¿no? Pues seguramente ahí nos estarán viendo ya en nuestras plataformas, por ahí estamos transmitiendo también al equipo Bayer en este momento. Entonces, bueno, estamos ahí conectados de diferente forma, porque pues así es esta realidad ahora, ¿no? La digitalización. Y pues también lo vieron en un pequeño corte comercial que tuvimos. Estamos en el marco de la conmemoración del festejo de los 100 años de Bayer en México. Entonces, por supuesto, todos nosotros somos parte de esa historia y pues muchas gracias a ustedes y pues a seguir sumando años de esta gran empresa y pues también seguiremos apostando con nuevas innovaciones y diferentes actividades que tendremos en el marco de ese festejo. Hemos preparado toda la información que estamos incluyendo en este foro, que va desde, ustedes lo saben y ustedes pues siempre les interesa mucho esta parte macroeconómica, digamos, de tendencias, de hacia dónde va el mercado, cómo pinta y sobre todo hoy va a estar súper interesante con todas las condiciones, ¿no? En el mundo que se están dando, pero también quisimos traer acá es retarnos nosotros mismos también como los agroempresarios que somos. Cómo mejoramos nuestras prácticas tal vez y cómo obedecemos a todas esas tendencias que vienen. Y hablando de tendencias, y aquí me voy a permitir hacer un comercial, ustedes saben también que hemos lanzado en la región el programa de Impulso Bayer. ¿Ya están todos inscritos en Impulso Bayer? ¿Sí, no? ¿No, sí? Ah, bueno, pues no se preocupen, nosotros los podemos apoyar en la inscripción de este programa. Este programa, pues, les decía, obedece a esta transformación digital que tenemos como Bayer y que pues nosotros tenemos también como agricultores. Este programa, pues, es un programa que hemos lanzado y pues también a partir de aquí y con esta importante iniciativa que es el foro, nos están regalando unos puntos, entonces a todos ustedes que están presentes en este evento tendrán un beneficio. Si no se han inscrito, para inscribirse van a tener puntos gratis y para los que ya están inscritos, claro que sí, también vamos a tener un beneficio de puntos. Entonces, si tienen alguna duda por aquí, Rodo, Alan nos van a estar apoyando para poderles pues hacer la inscripción y si no, los contactaremos para que quede todo eso muy, muy clarito. Arrancamos, Rodolfo. Ok, pues ¿Listo? muchas gracias. Muchas Adelante. gracias, Dorena, Alan, Rodolfo, muchísimas gracias, por supuesto, por estar aquí en este Foro Asgrow 2022. Recordarles también que Asgrow queremos impulsar sus éxitos. También que gracias a que ustedes son unos agricultores que están al día con las tendencias y con las recientes innovaciones, contamos con la presencia del experto en el tema. Él es Gabriel Álvarez, gerente de análisis fundamental en Agritendencias y servicios con el tema Tendencias del Mercado del Grano. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Un fuerte aplauso para él. El escenario es todo tuyo. Gracias, Giovanna. Buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes de vuelta. Tiempos difíciles. Venimos saliendo de pandemia y ahora nos toca guerra, pero los tiempos difíciles dan oportunidades. Y este foro es muy importante porque ahorita yo voy a hablar de la parte macro, de qué está determinando el precio que ahorita está en muy buenos niveles.
pero después va a venir una plática con los contadores para ver cómo ustedes pueden aprovechar las ventajas que están dando Hacienda, pues para pagar menos impuestos, porque pues, lo importante es que te queden los centavitos en la bolsa. Entonces pongan mucha atención en estas dos pláticas. Cada vez es más importante, y lo hemos recalcado en muchos foros, que pues, profesionalizar al campo. Los compradores se las saben todas. Ustedes se las tienen que saber de todas. Y para eso estamos aquí, para dar estas herramientas que nos ayuden. Y bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Las piezas del ajedrez a nivel mundial se van moviendo. ¿Y a qué me refiero con esto? La geopolítica a nivel mundial está cambiando. Los que antes pensábamos que tenían el poder, lo están perdiendo. Y hay otros jugadores que están aprovechando estos tiempos para moverse a nivel internacional. Y me van a decir, ¿y a mí qué? Gabriel, ¿a mí en qué me afecta esto? Claro que nos afecta a todos, porque esta guerra que estamos viviendo es entre dos potencias agrícolas y energéticas. Ya habíamos tenido guerras en otras zonas del mundo, ¿no? Que Afganistán, que Irak. ¿Y en qué te afectaba? ¿En qué les afectaba? Pues sí, se movía el precio del petróleo y de ahí no pasaba, ¿no? Pero ahora nos afecta a todo el mundo por el tema de los alimentos. Y ustedes están justo en el campo más importante y tienen un reto todavía más importante, que es lo que ahorita no se va a poder exportar, tratar de compensarlo a nivel mundial. Y vamos a empezar con esta lámina de aquí. ¿Qué nos dice? Son los socios comerciales. O sea, ¿quiénes son los países más importantes en el mundo en diferentes décadas? Y empezamos en 1960. ¿Y qué pueden notar en esto? ¿Quién era el país más importante en 1960? Inglaterra venía saliendo de las guerras mundiales y se iba debilitando un poco. Estados Unidos, ¿cómo salió de las guerras mundiales? ¿Favorecido o debilitado? Pues favorecido, ¿no? Porque fue del lado de los ganadores y la industria empezó a crecer muy fuertemente. Y ahí empezaron los tratados comerciales. Y Estados Unidos se empezó a convertir en el eje de las economías. Ahora vean ustedes, este es el mismo mapa, pero de 1990. ¿Qué pueden notar de diferente? Alemania se vuelve el centro económico de Europa. Inglaterra empieza a perder algo de fuerza. Y entre Alemania y Francia son los ejes que dominan la zona europea. Estados Unidos con una muy fuerte influencia. ¿Y aquí quién empieza a aparecer? Los chinos, ¿no? Los chinos ahí. En 1990 empieza la liberalización de la economía en China. Empiezan las reformas económicas y empiezan los crecimientos muy importantes de China. Y ahora vean este mapa. Este es del 2020. ¿Ven un cambio importante? ¿Quién es el eje ahora de la economía? Los chinos. Los chinos tienen como socio comercial, sí, a Estados Unidos, que es socio comercial principal de muchos países, entre ellos México, ahí andamos. Pero China tiene la política expansiva. ¿Sabes qué? Voy con un país africano. Pues yo no tengo puertos para recibir mercancía. Y China dice, aquí está el dinero, yo te financio, pon el puerto y juntos le entramos al negocio. Llega otro país, a mí me falta un ferrocarril. Pues llega el banco chino, yo te financio, pon el ferrocarril. ¿Qué es lo que quiere China? Que cada vez más países tengan relación con él. ¿Para qué? Para que dependas de esa economía. Entonces China empieza a tener un papel mucho más importante a nivel mundial. Por otro lado, ¿qué pasa en el otro bloque? En Alemania y en Estados Unidos. ¿Quién salió de Alemania hace poco? ¿Quién? Angela Merkel, ¿no? Después de todo el tiempo que estuvo a cargo de Alemania y de la Unión Europea, sale Angela Merkel. Y después de Estados Unidos sale Trump, entra Biden. ¿Y con qué calificación entra Biden? ¿Buena o mala? Mala. Biden tiene muy mala calificación. Entonces, a nivel mundial, ¿qué se puede notar?
La Unión Europea pierde un líder, Estados Unidos entra un presidente con bajo nivel de aceptación, ¿y qué dicen los otros dos jugadores? Pues ahora es cuando, ¿no? Y por eso tenemos tanto movimiento a nivel mundial. Ahorita es Rusia el que está moviendo sus piezas, pero China ya lleva un jugador muy adelante haciéndole jaque mate a muchos otros países. Entonces, con esto empiezo para que vean cómo las piezas del ajedrez se van moviendo a nivel mundial y nosotros estamos viviendo este cambio. ¿Y cuántos habitantes somos? 7.9 mil millones de personas en el mundo. Y ya se los he comentado en otras pláticas. Vean la diferencia entre el número 3 y el número 2 y el número 1. China, 1.4, India también 1.40 y Estados Unidos 334. O sea, la diferencia es fuertísima entre los primeros dos lugares. India en un ratito va a pasar a China y va a ser el país con más población en todo el mundo. ¿Por qué? En los chinos ustedes saben que por mucho tiempo les decían, pues nada más puedes tener un chamaco. Y si es hijo, mejor. Hace unos años cambiaron esta ley y ya le están permitiendo tener más hijos. Pero los chinos jóvenes están teniendo los hijos, ¿sí o no? No. Dicen, que yo ya estoy viviendo a gusto, ya tengo dinero, ¿para qué quiero un chamaco? Y no están teniendo los hijos. Entonces pronto la India va a pasar a China como de los países más poblados. Acá tenemos a México en el 10º lugar. Pero estas dos economías, China y la India, con tanta población, obviamente se van a convertir en la economía número 1 China. India en unos años va a ser la 2 y Estados Unidos va a quedar en el 3er lugar. En unos años, todavía no, pero en unos años va a ser así. Y esto nos trae a la economía, porque ya vimos que en China y en la India viven la mayor parte de la población a nivel mundial. ¿Y cómo les fue en el 2020 en la pandemia? ¿Cómo le fue a China? Ahí se originó el virus, ¿no? Y vean, todo está en rojo, o sea, todos bajaron, menos China. China tuvo un crecimiento del 2.3%. China ahorita es cuando está teniendo los problemas del coronavirus, pero antes logró controlar muy bien el asunto y China creció 2.3%. Estados Unidos bajó 3.4% en el 2020, pero vean en el 2021 cuánto creció, 5.6%. O sea, se tardó un año en recuperarse a los niveles previos a la pandemia. China, bueno, Italia, España y Francia, ¿por qué creen que bajó tanto su economía en el 2020? ¿A qué se dedican estos países? Pues al turismo, y por el COVID cerraron los vuelos, cerraron el turismo, y pues fueron de los más afectados en su economía. La India bajó 7.3%, pero vean cuánto creció en el 2021, 9%. Y China, pues 2.3% y 8.1%. ¿Y en qué habíamos quedado? Esos dos países tienen la mayor parte de la población y son los países que más están creciendo. ¿Y qué implica esto? Más bocas que alimentar. Si China necesita más cerdos para alimentar a su población, ¿qué necesitan los cerdos? Pues maíz, pasta de soya, trigo, todos los insumos en la alimentación de los cerdos. Y eso requiere más demanda a nivel mundial. En el caso de México, bajamos 8.3%, 2021 5.3%, 2022, si bien nos va, 2.8%. Yo creo que hasta el 2024 nos vamos a estar recuperando a niveles previos a la pandemia, si es que bien nos va. ¿Y qué ha cambiado la pandemia? En primer lugar, hubo demasiados estímulos económicos en Estados Unidos. ¿Te quedabas sin trabajo? Pues ahí te va tu cheque con dinero. Tengo 3 hijos. Pues por cada hijo, ahí te va tu cheque con dinero. Pero no tengo para pagar la renta. Pues no te preocupes, no la pagues. Hubo muchísimos apoyos en Estados Unidos y a cada americano les llegaba su cheque con dinero para apoyarlos en la pandemia. ¿Y qué pasaba? Pues tú estabas en tu casa, te estaban depositando dinero, ¿y qué pasa con esto?
tienes con qué comprar las cosas, ¿no? Porque te está dando el dinero el gobierno. Entonces estás muy a gusto rascándote la panza en tu casa, metiéndote a Amazon, pidiendo cosas. ¿Y qué pasa? Los americanos pidieron muchísimas cosas de Amazon. Los barcos de China llegaban con cosas, pero la industria en Estados Unidos estaba cerrada. No estaban produciendo. Entonces los contenedores llegaban llenos, llegaban a los puertos de Estados Unidos y pues ahí se quedaban, porque no había producto para regresarlos a otra parte del mundo. Y eso empezó a ocasionar cuellos de botella en contenedores y también en barcos. Y la economía cambió. Hay mucho cuestionamiento sobre la globalización. Se piensa que la globalización llegó a un extremo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con los coches aquí en México, por ejemplo? ¿Qué problema tenemos en las fábricas de coches? ¿Qué? ¿No hay chips? ¿Por qué? Pues porque todos los chips se hacen en la India y en China. Y en Estados Unidos, pues tampoco hay coches, no hay celulares, y hay muchas cosas que faltan, porque todo se hace muy lejos. Y entonces las empresas están cuestionando si aunque salga más barato hacerlo allá, conviene que esté tan lejos de las zonas de consumo. Esta es una oportunidad muy buena para México. Ojalá y la aproveche el gobierno que tenemos, porque las empresas quieren de Canadá y Estados Unidos tener alguien que haga manufacturas confiable, que no esté lejos de los centros de consumo. Y el mundo se había acostumbrado a tener todo just in time. ¿Qué es eso? Pues no tengo grano. Pues muy fácilmente está el porcicultor de Veracruz, saca el teléfono. Oye, pues ya nada más tengo una semana de grano, tráeme un barco. Y le mandaban el barco. Pero no había realmente inventarios de nada. Todo lo pedías con muy poco tiempo. Y con el cuello de botella que tenemos en los transportes y los cierres de los puertos en muchas partes del mundo por el COVID, los gobiernos están cuestionando si el método de just in time o solo lo que necesito ahora funciona. Entonces estamos viviendo bastantes cambios. Ahorita el confinamiento está afectando el transporte y mercancías. Y el otro punto importante es la inflación. Vamos al súper y no sé, yo me acuerdo hace unos años ibas y con 1,000 pesos pues, tan siquiera te llevabas 6, 7 cosas. Ahorita ya con 1,000 pesos te llevas 3, 4 cosas. Y todo ha subido de precio. Y este es un asunto a nivel internacional. Por ejemplo, vean en Argentina, 52% de inflación en Argentina. Turquía, 54%. Tenemos a México, que salió el dato, 7.45%. Ahí dice 7.28, pero el dato salió apenas hace un rato. Estados Unidos, 7.9%. ¿Cuándo se hubieran imaginado que Estados Unidos tenía más inflación que México? Obviamente subió mucho la demanda por el dinero que estaban dando, mientras que la oferta, es decir, los productos, pues no los teníamos. Y ahorita con la guerra, todo se magnifica, porque el petróleo sube, y si sube el petróleo, sube el diésel y la gasolina. Entonces todo empieza a subir de precio. Y el tema de los fertilizantes, más al rato lo vamos a ver, pero fertilizante caro provoca que todo esté caro. Y aquí un ejemplo, estos son los incrementos de precio en los últimos 12 meses. Diésel, 54%, gasolina, 45%, petróleo, 39%. Vean el trigo, 38%, gas natural, 34%, soya, 25%, maíz, 25%, la carne de cerdo, el algodón. Todo ha subido de precio. Y todo esto a nivel mundial. No es algo que nada más esté afectando a ciertos países como en otros años. Y esto nos trae a empezar a hablar de la guerra. ¿Quiénes son estos dos compas de aquí? El Putin y Biden, ¿no? Los mercados han presentado muchísima volatilidad. Hay una buena noticia, ¿y qué pasa con los mercados financieros? Suben. Hay una buena noticia, ¿y qué pasa con los granos? Bajan. Y tenemos mucha volatilidad que ustedes lo han visto en los mercados, porque sé que están al pendiente todo el tiempo de la pantallita de los precios. Y esto nos trae mucho movimiento en los precios. ¿Por qué algo tan importante? Los precios del petróleo y combustible suben. Rusia es el segundo productor de petróleo a nivel mundial.
Y todo el gas natural que usa Europa, ¿de dónde sale? De Rusia. Entonces Rusia tiene la llavecita. Ah, Europa, ¿quieres gas natural para tus fábricas, para la manufactura? Ah, pues aquí está en la tubería y ahí te lo mando. Ah, ¿me quieres poner sanciones? Pues te puedo cerrar la llavecita del gas natural y dejarte sin gas natural. Entonces todo esto provoca alzas y alzas en los precios. ¿Cuál es la respuesta de los países desarrollados? Poner sanciones a Rusia. De repente, pues para hacer transferencias internacionales, recibir dinero se necesita el código SWIFT, que es como la clave interbancaria, pero a nivel internacional. Pues Estados Unidos dice, pues te voy a quitar el código SWIFT para que en Rusia nadie pueda hacer transferencias en dólares. ¿Sabes qué? Pues nadie puede comercializar con Rusia. Las empresas transnacionales empiezan a salir. ¿Pero le ha afectado realmente esto a Rusia? ¿Qué creen ustedes? El Putin no es nada tonto, o sea, lleva planeando esto muchos años y ya estaba preparado. O sea, las reservas internacionales de Rusia antes tenía dólares y bajó mucho los dólares. Empezó a subir, ¿qué? Los yuanes, o sea, de China. Empezó a subir rupias y empezó a subir la compra de oro. ¿Para qué? Pues por si había estas sanciones, estar preparado. Y el otro punto también son las criptomonedas. Con las criptomonedas, pues le puedes dar la vuelta a cualquier sanción que te pongan a nivel mundial. Entonces Rusia ya estaba preparado y no le está afectando realmente tanto. ¿Por qué el conflicto? Este es el mapa de la zona de la ex Unión Soviética. Las zonas rojas son las zonas donde Rusia tenía dominio. Ahí está Ucrania, ahí está Rumania, ahí está Eslovaquia, ahí está Polonia, ahí está Letonia, Estonia, Lituania, pero son las zonas donde Rusia tenía control, tanto político como económico. Ahora vean cómo está el mapa. En azul, de este lado, están las zonas donde pusieron bases militares los de la OTAN. ¿Y qué pueden notar? Ha disminuido mucho la influencia de Rusia. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea se han acercado al territorio ruso. Y de repente Ucrania, ¿qué dijo? Oye, pues yo quiero ser parte de la Unión Europea. Yo quiero ser parte de la OTAN. Entonces Rusia, ¿qué dijo? Espérate, mijito. O sea, orden primero, ¿no? Yo no puedo permitir que Ucrania se me vaya del corral, porque Ucrania ya es un país muy, muy importante para Rusia y ahorita lo vamos a ver. Y ya lo decía un ex consejero de Estados Unidos, sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio europeo y con ella se convierte en uno. Porque no nada más es el petróleo y el gas natural. Ucrania es rica en agricultura y en metales y en minerales. Entonces, ahí se puede crear una alianza muy importante. Y este es el mapa. Estas son las bases militares que tenemos en azul de la OTAN alrededor del mundo. ¿Y qué pueden notar? Pues ya están rodeando a Rusia. Y por eso Rusia dijo, ahorita es cuando me tengo que defender. Y Putin lleva planeando mucho tiempo este ataque. Aquí tenemos a Ucrania, ahí lo pueden ver, que tiene una llamita, y la salida al Mar Negro, que es muy importante para Rusia porque por ahí salen todos los productos que producen. Y este mensaje es importante porque el aumento de precios de los alimentos y por lo tanto una creciente dificultad de acceder a ellos está claramente relacionado con mayor probabilidad de conflictos sociales a nivel mundial. Y ya lo hemos visto con Egipto, por ejemplo. Le subes tantito el precio de su pan y la gente sale a manifestarse y han derrocado presidentes por el aumento de precios. Y en el norte de África y en el Medio Oriente ya empieza a haber disturbios por la falta de alimentos y por el alza del precio en los alimentos. Me van a decir, vamos a ver qué tan importante es Ucrania. Ucrania es el segundo país más grande de Europa. Tiene 42 millones de habitantes. Tiene fronteras con 7 países. Pero vamos a ver en agricultura por qué son importantes.
Rusia es el primer exportador de semilla de girasol. Juntos, Rusia y Ucrania exportan el 76% del aceite de girasol. O sea, si en el futuro van al súper y no ven aceite de girasol, van a decir, Gabriel me lo dijo, porque va a haber escasez de aceite de girasol a nivel mundial porque Rusia y Ucrania dominan ese mercado. Rusia es el segundo exportador a nivel mundial de trigo. Es el cuarto de cebada. Entonces hay aguas con la chela. Sexto exportador de maíz y octavo exportador de soya. Y vamos a ver Ucrania, que Ucrania es el que tiene los puertos cerrados y no puede exportar. Ucrania es el tercer exportador de cebada en el mundo, cuarto exportador de trigo, cuarto exportador de maíz, sexto exportador de semilla de girasol y séptimo exportador de frijol de soya. Entonces son dos países altamente agrícolas y por esto este conflicto sí nos está afectando a todo el mundo. Y ahorita los bancos y los gobiernos a nivel internacional están muy preocupados y cada vez están más atentos del sector agrícola y de la producción de alimentos a nivel mundial. Y vean ustedes, este es el mapa de cómo se transporta el grano que se exporta en Ucrania, este de acá. En verde son las zonas más productivas y cómo se mueven a los puertos y de esos puertos ya salen al mundo. Y este es el mapa donde están los enfrentamientos. Este mapa ha cambiado un poco. La estrategia de Rusia fue salirse ya de la parte norte. Estaban en Chernobyl y ustedes vieron que hubo ahí problemas y ataques a la planta nuclear y todo esto. Ya Rusia dijo, bueno, me voy a salir ahorita de la parte norte y está concentrando sus ataques en la parte sur y en la parte este de Ucrania, que son las zonas que ahorita quiere dominar y controlar todos los puertos que tiene aquí Ucrania. Pero ¿por dónde va a salir el grano de Ucrania? Si los puertos están justo en la zona de conflicto. Ya Kovco dijo que atacaron unos de sus hilos hace poco, la semana pasada. Hubo un barco de Cargill que también le tocó un proyectil. No le pasó nada y no hubo muertos y estaba vacío, pero hay riesgos. Y los puertos de Ucrania están cerrados y no puede salir nada de grano. ¿A quién le exporta Rusia y Ucrania? El trigo. Vamos a empezar a hablar tantito de trigo. Rusia es el segundo exportador de trigo y exporta 35 millones de toneladas. A Egipto y a Turquía le manda el 42%. En el caso de Ucrania, exporta 24 millones de trigo. Y esos 24 millones no están saliendo de los puertos, no hay puertos en Ucrania. Entonces es como si del pastel a nivel mundial estés quitando o puedas estar quitando 24 millones de toneladas. ¿Qué pasa cuando quitas 24 millones de toneladas de la oferta a nivel mundial? ¿Qué pasa con los precios? Empiezan a subir, ¿no? Por eso es tan importante. Esta es la gráfica mensual de los precios del trigo. Es desde 1975 hasta esta semana. Aquí tenemos el alza que tuvimos tan fuerte en el 2008 de los precios del trigo. ¿Y qué puede notar con el alza que tuvimos hace un par de semanas? ¿Qué puede notar en la gráfica? ¿Qué línea está más alta? ¿La del 2008 o la de ahorita? La de ahorita. Nunca antes en la historia habíamos tenido precios tan altos del trigo a nivel mundial. Sí, los precios ya regresaron de esos niveles un poco, pero llegaron a niveles que nunca antes se habían visto en el mundo. Van a decir, Gabriel, pero pues aquí no producimos ahorita trigo. Bueno, vamos a ver lo de maíz. Ucrania es el cuarto exportador más importante de maíz amarillo. ¿Y a dónde exporta Ucrania su maíz? ¿Quién es su principal cliente? Los chinos. 28% de las exportaciones de Ucrania se van a China. Y si ahorita China quiere comprar maíz, ¿de dónde puede comprarlo? Brasil tuvo su primer ciclo, pero ese ciclo es el más pequeño y se queda dentro de Brasil, casi no exporta.
Argentina apenas ahorita está iniciando la cosecha de su maíz. Entonces, si ahorita China quiere maíz, tiene que comprárselo a Estados Unidos. Y si se lo compra Estados Unidos, es más demanda por maíz amarillo de Estados Unidos. ¿Y qué le pasa a los precios? ¿Qué le pasa a los precios? Suben. De este lado tenemos a Rusia. Rusia realmente exporta menos maíz y se va a Turquía y a Vietnam principalmente. Y esta es la gráfica mensual de los futuros del maíz. ¿Y qué pueden ver? ¿Aquí ya llegamos a un nuevo máximo o no? Todavía no. El alza que tuvimos en el 2012 todavía no es alcanzada por el alza que tenemos ahorita. Pero ha sido un alza impresionante la que hemos visto en los futuros del maíz, porque de nuevo, si Ucrania no le puede vender a China, China tiene que salir a los mercados. China produce la mitad de los cerdos en todo el mundo y necesita alimento para esos cerdos. Y se consume más de la mitad de los cerdos en el mundo, necesita maíz. Y esa mayor demanda se ve en los precios. Y aquí algunos ejemplos. Estos son las exportaciones de granos forrajeros. Se esperaba al principio en febrero todavía que Ucrania exportará casi 40 millones de toneladas de granos forrajeros. En el reporte de marzo ya bajó a 33, o sea, son 7 millones de toneladas que están diciendo Rusia no va a poder exportar. ¿Y cómo va a ser la siembra en Ucrania? Que ahora eso es lo que está preocupando en estos momentos. ¿Va a ser fácil? Pues va a haber poco combustible, va a haber pocas semillas, quién sabe qué tanto agroquímico esté disponible y quién sabe cuántos valientes agricultores se vayan a meter con el tractor a sembrar en plena guerra. Se estima ahorita que puede bajar en 54% la siembra en general en Ucrania. Y ya hablando de maíz, de 33.5 millones bajan a 27.5 las exportaciones. Y mañana tenemos reporte de Luzda, y mañana puede bajar otra vez esta cifra de exportaciones. ¿Cuándo siembra Ucrania? Ahorita. Ahorita tiene que empezar a sembrar. Abril y mayo son los meses, abril y las primeras semanas de mayo máximo es cuando tiene que sembrar Ucrania. Entonces por eso está muy preocupado el mercado, porque si no llega a sembrar, el siguiente, pues ahora que tengan la cosecha, pues va a ser menor la cosecha y va a seguir el problema de menor abasto de grano a nivel mundial. Entonces, por eso es importante esto. Este lado izquierdo son las zonas donde se produce el maíz en Ucrania. Y del otro lado tenemos las zonas donde hay conflicto. Y aquí lo podemos ver. Pues arriba tenemos 11 en esa provincia, 10 en la de al lado, 4, 6, entonces ahí le va sumando y son zonas de producción que quién sabe qué tanto van a poder producir y eso provoca alzas en los precios. Este ya es el contrato julio, el que a ustedes más les interesa. Se ve muy clara la tendencia desde octubre del 2020 al alza, pero empezó el 2022 y la pendiente de la tendencia al alza pues fue más pronunciada. Y ustedes lo están viviendo con precios pues, bastante atractivos. Este es el contrato julio que a ustedes les sirve como referencia. Y para cambiar un poquito del tema, esta es una encuesta que se realizó en el Foro Económico de Davos, en Suiza. ¿Quién va a este foro? Los principales presidentes y los principales empresarios de todo el mundo. Y les hicieron la encuesta, ¿qué riesgos ves tú de 2 a 5 años en todo el mundo? ¿Y qué dijeron? 12% burbujas en los mercados, pérdida de biodiversidad 13.5%, ciberseguridad 14%, confrontación geopolítica 14%, crisis crediticia, crisis social, erosión del sistema social. El 34% dijo que el principal riesgo es el clima extremo y el 35.7% falla de acciones contra el cambio climático. ¿Qué nos dice esto? Que hay mucha preocupación de los presidentes y de los líderes a nivel mundial por el cambio climático.
Y les hicieron la misma pregunta, pero de 5 a 10 años. ¿Y cuántas categorías ven verdes? Las principales respuestas tienen que ver con el medio ambiente. Daño ambiental, falta de recursos naturales, clima extremo y fallas de acciones contra el cambio climático. ¿Y por qué es importante esto? Pues vean ustedes, julio del año pasado fue el mes más caluroso nunca antes registrado en todo el mundo. En todo el mundo nunca había visto un mes a nivel mundial con más temperatura. Y nosotros lo vimos ahora con el COVID. A quien le dio COVID, de repente le subió la temperatura a 1.5 o 2 grados. ¿Y cómo se sintieron? Pues de la chingada, ¿no? O sea, te sube tantito la temperatura y te sientes mal. Pues, ¿qué va a pasar con el planeta? Sube la temperatura y se va a sentir mal y va a haber cambios drásticos en el clima. Y cambios drásticos en el clima implica más retos para todos nosotros que estamos en el sector, porque los tiempos de siembra van a ser diferentes, los tiempos de cosecha van a ser diferentes, o cada vez va a haber clima extremo durante el ciclo. Entonces cada vez va a ser más difícil. Y por eso tantas acciones a nivel mundial contra el cambio climático. Y esto me trae al fenómeno de la niña. Ahorita, ¿qué tenemos? ¿Niña o niño? ¿Qué tenemos? Tenemos fenómeno de la niña. ¿Y qué nos trae la niña a México? Pues, ¿qué están viviendo ustedes? Falta de agua, ¿no? El año pasado tuvimos niña y las presas estaban bajas. Tenemos niña ahorita y las presas están bajas. Y Sonora está peor. Y el sur de Estados Unidos también está muy seco. ¿Y cuánto va a durar el fenómeno de la niña? Hay 53% de probabilidades que la niña continúe de junio a agosto del 2022. Entonces puede seguir el clima seco. ¿Y cómo afecta en Sudamérica? A Brasil le tocó un clima muy seco para la producción de soya y perdieron cerca de 22 millones de toneladas de producción de soya por el clima seco. Ahorita Brasil está sembrando el segundo ciclo, que es el grande para ellos. Afortunadamente tienen buen clima ahorita para el segundo ciclo de producción. Pero vean, en Brasil, en diciembre se esperaban 118 millones de toneladas y ahorita se esperan 114, 115, entonces ya hay una pérdida de toneladas. Y en Argentina, de 54.5 van en 53 y mañana el USDA seguramente lo va a bajar a 52. Entonces va a haber más pérdida de producción de maíz. Entonces empiecen a sumarle. Tenemos el conflicto en Ucrania que quita oferta a nivel mundial y tenemos menor producción en Sudamérica que le quitas oferta a nivel mundial. Poquito, pero le quitas. Y eso implica fortaleza en los precios. Y en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Qué nos trae la niña? Clima seco en todo el sur de Estados Unidos, norte de México, temperaturas muy altas en la costa este, clima húmedo en el este de Estados Unidos. ¿Y por qué es importante? ¿Cuándo empieza a sembrar Estados Unidos? Ahorita está sembrando. Al domingo pasado llevaban 2% de avance en la siembra. La siembra empieza de sur hacia el norte. Y ahorita alrededor del 33% de Estados Unidos tiene algo de déficit de humedad de las zonas de maíz. Afortunadamente, justo el cinturón del maíz, que es la zona verde que ven arriba, todavía tiene buenas condiciones de humedad. El problema está en la parte oeste y sur de Estados Unidos, pero es algo que vamos a empezar a tenerle más importancia en las siguientes semanas, porque ya tenemos siembra en Estados Unidos. Afortunadamente el año pasado tuvieron producción récord los gringos. 383.9 millones de toneladas produjeron el año pasado, fue récord. De esas 383, 143 se van al sector pecuario y al etanol se van 135 millones. ¿Y cómo creen que esté la demanda por maíz para el etanol ahorita? Pues si los gringos están cruzando a México para comprar diésel,
Pues es porque sus gasolinas están muy caras. Entonces la producción de etanol está fuerte, porque el diferencial de precio entre la gasolina con etanol y la gasolina regular es de 30 centavos de dólar. Entonces les está conviniendo mezclar el etanol con las gasolinas y hay fuerte demanda por maíz de la industria del etanol. Y ahora vamos al siguiente tema. ¿Cuánto se va a sembrar en Estados Unidos? Por tercera vez en toda la historia de Estados Unidos, se va a sembrar más soya que maíz. Por tercera vez en toda la historia se va a sembrar más soya que maíz en Estados Unidos. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué creen? Pues los fertilizantes, ¿no? El maíz jala nitrógeno, la soya fija nitrógeno, está muy caro el fertilizante y el agricultor dice, bueno, pues si el precio de la soya está bueno y son menos costos para la producción produciendo soya, pues voy a producir más soya. Y por eso se estima una siembra de maíz de 89.5 millones de acres. O sea, al parecer va a bajar 3.87 millones menos que el año pasado. Y de la soya se estima récord, 91 millones de acres de siembra de soya. Entonces, es otro punto que le va sumando. Se va a sembrar menos maíz en Estados Unidos. Y volvemos a la gráfica del contrato julio. La tendencia es clara al alza. Sí, ya estamos en niveles que al precio le ha costado hacer nuevos máximos, pero seguimos en una tendencia claramente al alza. Y ya para terminar la plática, nada más voy a hablar un poquito de qué ha pasado en el mercado de fertilizantes. Porque ahorita, bueno, pues ustedes ya van adelantados, ya están en la cosecha, pero hay que empezar a ver al futuro. ¿Qué pasó en febrero del 2021? ¿Se acuerdan que llegó un vórtex muy frío a Texas, que congeló casi todo Texas y toda la electricidad y el petróleo se paró? Bueno, pues este vórtex afectó también plantas de fertilizantes que pararon la producción por un tiempo. En marzo del año pasado, los productores en Estados Unidos se quejaron de que las importaciones que venían de Rusia y de Marruecos venían con precios dumping, es decir, que eran precios menores a su costo de producción. Se fueron, se quejaron, ¿y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Pagaban un impuesto para importar del 9% y el gobierno dijo, bueno, pues ahora van a pagar 47% de impuesto si alguien quiere importar estos fertilizantes de Rusia y de Marruecos. Entonces, de jalón, pues te suben de 9 a 47% el impuesto y es más caro importarlos. En el año pasado también tuvimos precios altos del maíz, de la soya y del trigo, y esto implicó que los agricultores pusieran más aplicaciones y pues es más demanda por fertilizantes. En agosto tuvimos el tema del huracán en el Golfo de México, pero en la parte norte, Nueva Orleans, y eso afectó de nueva cuenta plantas de producción de fertilizantes. En septiembre, no sé si China ya sabía qué iba a pasar con el tema de Rusia, pero en septiembre China dijo que va a suspender temporalmente las exportaciones de fosfatos y de urea hasta junio del 2022. Entonces China dejó de exportar fosfatos y urea. Como sexto lugar, el gas natural en Europa llegó a precios que nunca antes se habían visto y las plantas de fertilizantes tenían costos tan altos que dejaron de producir y muchas de ellas cerraron. Rusia prohibió la exportación de nitrato de amonio fuera de sus países aliados. Y Bielorrusia, que nadie lo pela, es un paisito ahí junto a Rusia, lo vieron en el mapa, pero Bielorrusia es el que más produce fosfatos en todo el mundo. Y ahorita dijo que por fuerza mayor no puede exportar porque pues, están en plena guerra. ¿Qué va a provocar esto? Si suben tanto los fertilizantes, muchos agricultores a nivel mundial, ¿qué van a hacer? Bajar un poco las aplicaciones. ¿Y qué puede pasar si bajas las aplicaciones y el clima o no es el adecuado? Pueden bajar también los rendimientos. Entonces es un tema importante que tenemos. Y la invasión de Rusia y Ucrania, pues no ayuda. Porque vean, ¿quién es el principal exportador de urea en todo el mundo? Rusia. Ucrania, acá lo tenemos más o menos como en el 7º lugar. ¿Y cuánto importa México
De urea de Rusia, 6% de lo que exporta Rusia lo importa México. Y de Ucrania, el 5%. Entonces, ahorita van a llegar barcos aquí a Topolobampo y en el corto plazo pues no hay ningún problema. Pero después de julio, ahí es donde va a haber algo de escasez de fertilizantes aquí en México. Y este es un índice de fertilizantes. Y vean ustedes, pues que nunca habían llegado a los niveles que los estamos viendo por estos problemas que les acabo de contar. Y bueno, en el caso de ustedes de Sinaloa, se espera una producción más o menos de entre 4.7 a 5 millones de toneladas. ¿Cuál es ahorita el problema que tenemos? Que en algunas zonas el último riego pues no está disponible o va a estar muy limitado. Y el último riego pues, es importante para el llenado de la mazorca y para el peso específico del maíz. Entonces el rendimiento, ojalá y se den las condiciones para que haya humedad, pero ahí puede haber algún problema. Esto sobre todo en el norte o en Angostura, pero en las demás regiones está en buenas condiciones el maíz. Las presas en general están al 21% de su capacidad, que son niveles que siguen siendo muy bajos. Y el 78% del estado tiene algún grado de déficit de humedad. Entonces el fenómeno de la Niña ha afectado. Bueno, la base, pues todos saben, $49 contra 38 del año pasado. Hay interés, ya hay demanda, pero tanto movimiento en los precios ha provocado mucha indecisión de las dos partes. El comprador dice, híjole, si contrato este precio y de repente cae, me voy a quedar con grano caro. Y el agricultor dice, pues capaz de que sube más. Entonces hay mucha indecisión. Se calcula más o menos entre 40 y 50% de contrataciones y muchos, bueno, pues está libre al alza, ¿no? Yo siempre recomiendo contratar y cumplir con los contratos para darle certidumbre a todo el mercado, porque eso es importante ahora y en los siguientes años. Y así empecé la plática, cada vez hay que ser más profesionales y manejar esto como una empresa. Aquí un ejemplo. El futuro julio, 7.49, por el factor más la base, nos da un precio más o menos de 6,861. Si contrataran, ese sería el precio al que pudieran fijar. ¿Y cuánto llegaría este grano al Bajío? Aquí estoy poniendo 200 pesos de servicios, un transporte en camión de 900 y estaría llegando al Bajío en 7,961 pesos. Recuerden que aquí hay dos caras de la moneda. Ustedes tienen precios altos, pero también el sector pecuario, muchos no están teniendo precios tan buenos. Y ya si lo mueves en ferrocarril, pues el costo es menor y el precio estaría llegando a 7,661 pesos. Algunos precios de referencia de cuánto está el grano. El maíz blanco a granel de Guanajuato en bodega en origen, 7,800. Ya cribado y envasado también en Guanajuato, 8,000 pesos. Sorgo de Guanajuato ya hay poco, 7,400. Y el maíz amarillo de Chihuahua, 7,300. Y del otro lado algún ejemplo de bases, que las bases son pues, cuánto le cuesta importar a las empresas. La base de amarillo en Tuxpan está en 2,40. Para entrega en junio-julio, 2,25. Y en San Juan de los Lagos, 2,48. Si hacemos el ejercicio del 7.49 más la base de 2.48, nos da un precio de $9.97 por bushel, que sería en cuánto están importando ya el maíz amarillo en San Juan de los Lagos y nos da un precio de 7,771 pesos. Esto se los pongo de referencia para que sepan en cuánto está el maíz en diferentes lados de México y cuánto cuesta importarlo ya en el centro del país, porque pues esa es nuestra referencia de precio. Y bueno, con esto acabo la plática, espero que les haya gustado, que les haya servido, y les agradezco mucho la atención, gracias por asistir, de verdad muchas gracias y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Gabriel. A continuación, de parte, por supuesto, representando el despacho Villarreal López Valdés, vienen dos expertos en esta gran materia, impartiendo el tema Visión Estratégica en la Administración de Agronegocios. Ellos son el licenciado Eduardo Villarreal y Luis Alfonso Osuna. Un fuerte aplauso.
Ellos, por favor. Adelante. Bienvenidos a Foro Asgro 2022. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos dejaron la vara muy alta con este mundo de información. Quiero decirles que nosotros les vamos a comunicar la parte interna. Ustedes ya vieron el mundo, cómo se mueve, pero es muy importante que analicemos al interior del negocio y es lo que le vamos a comunicar aquí mi compañero Luis y yo. El mundo actual está el que tenga el conocimiento y el que tenga la información es el que tiene el poder. El conocimiento que les acaban de compartir el día de hoy, la información que les dieron a conocer va a ser muy importante para ustedes, para una mejor toma de decisiones al interior de sus propios negocios. Nosotros lo que le queremos compartir en su contenido es los nuevos modelos de negocios, cómo hacer una mejor planeación financiera, cómo estructurar un gobierno corporativo, institucionalizar y profesionalizar los negocios, cómo proteger su patrimonio desde la perspectiva legal y algunos comentarios de la reforma fiscal y algunas estrategias que pudieran llevar a cabo dentro de la práctica de su actividad agropecuaria. En caso de que tengan alguna duda, algún comentario, nos interrumpen en el momento para tratar de sacarla ahí mismo. Uno de los modelos de negocios que se ha utilizado a nivel mundial es el modelo Canvas. Ese modelo lo han utilizado las grandes consorcios mundiales, las multinacionales, Amazon, Coca-Cola y muchas empresas. Es muy importante que este documento ustedes lo analicen al interior de su negocio. ¿Cuál sería el punto importante? ¿Quiénes serían los socios claves para ustedes de su negocio? Pueden ser, pues, Asgro, porque la semilla, el fertilizante, son de los productos más importantes. Por algún punto de interés están ustedes aquí. Son sus socios aliados. Las agrupaciones agrícolas, que son sus centros de acopio, fuentes de financiamiento, los propios proveedores, las fuentes de financiamiento, las otras actividades claves. ¿Cuáles son sus actividades claves? Sí, es muy importante que si tienen la oportunidad de llenar esto al interior de cada negocio, aquí nosotros traemos algunos puntos que consideramos, pero decirles que este documento es traje sastre, señores, es traje de cada uno de ustedes que les recomendamos que se lo analicen, que lo hagan. El mercado mundial ya está definido, ya nos lo comunicaron hace un momento. Ahora tenemos que saber también trabajar al interior de nuestro negocio. Los márgenes, yo no puedo controlar el precio de ningún insumo, de ningún precio de mi cosecha, pero sí puedo controlar al interior de mi negocio, sí puedo controlar algunos aspectos. Sí puedo saber y planear lo que es mi siembra, el mantenimiento de mi cultivo, la producción, llevar una bitácora del cultivo. Hay una máxima que dice que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Si ustedes tienen una medición de esta información, ahorita le vamos a presentar un gráfico de un formato de una bitácora de cultivo que les pudiera servir y que ustedes la pudieran adaptar a sus características. Propuestas de valor. ¿Cuáles serían las propuestas de valor? Pues a lo mejor pudieran estar pensando en productos frescos, hacer una alternativa de granos con productos frescos con una combinación mínima. Los productos de calidad de grano, ¿por qué sembrar maíz blanco y no sembrar amarillo? Calidades diferentes, productos de alto peso, innovación y tecnología. Tienen que estar pensando también qué utilizar. ¿Hace cuántos años no se utilizaba la sembradora de precisión? Actualmente, el que siembra maíz, todos tienen sembradora de precisión. Los rendimientos y las mejoras sustanciales en una sembradora, en una siembra de precisión es totalmente diferente. Y la innovación, los drones. Los drones nos traen mucha información, ya están realizándose muchas prácticas de fumigación y demás. Entonces la tecnología y la innovación tenemos que estar también
a la vanguardia de eso. Tenemos que tener relaciones con clientes. Es muy importante saber interactuar con los clientes, tener una comunicación directa y con las redes sociales. ¿Cuáles pueden ser sus clientes? Hay que ir a buscar a los diversos centros de acopio qué contrato hizo, es muy importante, y que les informen en qué cantidades contrataron, en qué cantidad me conviene. Ahorita la agricultura por contrato pues es la mejor protección de sus cosechas. ¿Quieres comentar algo? Es la mejor protección de sus cosechas, entendiendo que si se van por el mercado libre, ya vimos todas las situaciones que se pueden presentar en el mundo que viene a afectar el precio del producto. Entonces sí es importante que atendamos esto. Al interior hay que analizar los costos de producción. Dentro de los costos, la inversión de insumos. En nuestra empresa es muy importante tener un departamento de compras o de análisis de las cotizaciones de los diversos productos o insumos para mejorar lógicamente nuestros precios, la mano de obra que se está convirtiendo en un problema sustancial. Inclusive el día de hoy salió una reforma ya publicada en Diario Oficial, que ahorita se las va a comentar Luis, con respecto a los menores de edad. Ya no se va a permitir que laboren en las actividades de campo. Va a llegar la Secretaría del Trabajo y puede levantarle grandes multas, y es muy común que estén trabajando algunos menores de edad. Sin embargo, pues es una reforma que ya se publicó y vamos a ver qué pasa en la práctica. Las rentas de las tierras o en su caso la propiedad, los impuestos prediales. Las fuentes de ingresos. ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos fundamentales? Es muy importante analizar las fuentes de ingresos, que principalmente son las cosechas y los ingresos posibles por maquila o los créditos. Y por otro lado, el seguimiento del cliente, como comentábamos, la agricultura por contrato, la entrega a centros de acopio. Como si ustedes se darán cuenta, son 9 puntos fundamentales: socios claves, actividades claves, propuestas que agreguen valor, relaciones con clientes, seguimiento de clientes, fuente de ingresos y estructura de costos. Que lo hagan al interior de cada uno de sus negocios. Este modelo Canvas es una de nuestras recomendaciones. Este es el control de costos que les comentaba. Es muy importante que ustedes tengan un formatito de donde identifiquen el número de hectáreas, las toneladas, los ingresos por los gastos directos que tienen, los gastos indirectos, pero al final, ¿cuál es el objetivo de tener estos documentos? Identificar la utilidad real por hectárea, identificar el costo por hectárea. Y además muchas veces decimos estamos ganando dinero, pero si analizamos en la práctica que realizan ustedes, se dan cuenta que a lo mejor por la actividad agrícola no están ganando el dinero, porque tienen tierras y no le cargan la renta, tienen una máquina trilladora y no le cargan la maquila, tienen la maquinaria y tampoco cargan maquila, tienen camiones para transportar sus productos del campo a los centros de acopio. Es muy importante que hagan ese análisis. A lo mejor dentro de toda la estructura sí tienen una utilidad, pero realmente analizándolo no es la que están haciendo una pura agricultura, se están realizando trabajos complementarios. Ahí tendríamos que hacer un análisis importante para saber cómo nos conviene plantear el negocio. Si realmente me conviene que me maquilen, no me conviene que me transporten, o realmente estoy haciendo el trabajo de manera integral. Los formatos se los vamos a entregar al final, Va a haber un código QR para que los puedan bajar en caso de que les interese. Aquí, como dice Eduardo, es muy importante sacar si realmente me conviene seguir sembrando o a lo mejor rentar la tierra. ¿Por qué? Porque a lo mejor el negocio no está en la siembra. Probablemente por otras cuestiones que tengan ustedes, llámese maquinaria, llámese tierras, están ganando dinero. Pero si no hacemos un real costo por hectárea, costo por cultivo, y en un volumen ganamos, pero ganamos mínimamente, si no analizamos esa parte, creo yo que estamos perdiendo dinero a pesar de que estemos incrementando el patrimonio mínimamente.
porque si no hay un buen análisis, si no se miden, no se puede evaluar cómo mejorarlo. Tenemos que cambiar un poco la cultura de ser algún productor tradicional a convertirme en un empresario, analista de mi empresa para saber si mi negocio lo voy a saber prospectar. Este otro documento pues es un documento que ustedes se lo saben mejor que nosotros. Es una bitácora de cultivo donde tienen identificado el lote, el ejido, la superficie, los cultivos, las variedades, el ciclo, la renta, los momentos de que aplican los fertilizantes, la siembra, las herbicidas. Este documento básicamente sirve para saber identificar los momentos idóneos de cada siembra. Ustedes se dan cuenta perfectamente que cada uno de los lotes de repente tiene características diferentes, pero si adicional le agregan ustedes un documento donde tienen puntos de comparabilidad quizá con 1, 2, 3 años, donde tienen estos datos, se van a dar cuenta que hay muchas variables que están al interior del proceso de producción que les podrían servir para tomar otras mejores decisiones, lógicamente todo esto tendiendo a una mayor rentabilidad. Este también es otro documento, como lo comenta Luis, que se los vamos a compartir. En materia de planeación estratégica financiera, si hablamos de una empresa, es muy importante que siempre elaboren un presupuesto. Nos hemos dado cuenta que algunos productores no elaboran su presupuesto, no analizan su capital financiero disponible y de repente usan el dinero a lo mejor para comprar un predio o para hacer una inversión de una maquinaria, un tractor, un equipo, pero no se dan cuenta que le están quitando el dinero al flujo normal de operación. Y al quitarle ese flujo de operación al negocio, muchas veces se quedan sin el recurso suficiente y no tienen el recurso para hacer la compra del insumo de manera oportuna. Aquí lo que les estamos recomendando no es que no lo hagan, sino que realmente lo hagan una vez que hayan hecho la planeación del cultivo, tengan identificados sus costos que están en la lámina que ya vimos anteriormente y que además esos son excedentes que les son fáciles de manejar para efectos de hacer la inversión. ¿Por qué sucede? Si compran un tractor, no es lo mismo comprarlo con recursos propios que sacarlo con una fuente de financiamiento. ¿Qué sucede? En la práctica nos damos cuenta que adquirir un tractor a vuelta de 4 años con las tasas de interés se convierte prácticamente con un 30 o 40% más si lo sacas a crédito. Y esos datos, si no los analizan, por eso yo les comentaba al interior de ustedes, que sea con recursos de sus excedentes, cuando sea posible, lógicamente, porque va a haber otras ocasiones que a todas luces tendrían que comprar la unidad, pero si se pueden hacer ese tipo de inversiones, es muy recomendable. En cuanto a flujo, el flujo no es más que nada la liquidez y el dinero que debemos de tener disponibles para las diferentes etapas que ocupan mis cultivos, para tener esa disponibilidad del recurso en el momento que lo requiera, porque si yo no lo tengo, no voy a poder, no es lo mismo traer el dinero en la bolsa y llegar a una negociación de un insumo a que ir a pedirlo a las empresas a crédito o a la cosecha. ¿Y qué sucede? Ahí le estamos dando el negocio ¿a quién? Al proveedor. Lógicamente te va a estar aumentando porque es un recurso que ellos te están financiando y te vas a darles un 10, un 15%, y si ese 10 o 15% que le das representa un producto, un insumo que es representativo, por ejemplo en el caso del fertilizante actualmente, pues le estás dando las utilidades a otras personas. Es muy importante también analizar las fuentes de financiamiento, las tasas de interés de cada una de las fuentes de financiamiento. Ustedes saben cómo operan las parafinancieras, saben cómo opera Financiera Rural y cómo operan las demás instituciones de crédito, pero es muy importante analizar cuánto es las tasas de interés.
y no nos vayamos a veces con la finta, con la pura tasa de interés. Normalmente te cobran otros conceptos adicionales, ¿sí? Que son las comisiones, y se convierte en un costo financiero mucho más alto y se convierte en asistencia técnica y diversas agregados y demás, y que si no los analizamos, si no los sumamos, no nos damos cuenta del impacto que tiene, ¿sí? Es muy importante que hagan su plan productivo de la siembra para hacer un buen programa de siembras con anticipación, el plan económico para hacer la disposición de los recursos y, como comentábamos hace rato, también que tengan la posibilidad de hacer el plan de inversiones, que si yo tengo 20 millones de pesos para mis siembras, voy a utilizar los 18 millones en los cultivos y nada más tengo un excedente de 2 millones de pesos para hacer mi plan de inversión de los equipos más necesarios que ocupe para mi programación de mi siembra. Esto es con la finalidad de aplicar al máximo los recursos, una mejor utilización para que se mejore mi rentabilidad, mis utilidades, ¿no? Un punto muy importante, INEGI dice que el 70% de los productores en México tienen más de 60 años. Es un dato de INEGI, no sé, aquí como que no se ve como que es mayor de 50 de acuerdo a lo que estoy observando. Pero ¿qué sucede en esta parte? Es muy común que en las diversas familias, al hablar de gobierno corporativo, es hablar al interior de las empresas, haya un relevo generacional que el padre ya está entrenando a su hijo. Aquí es necesario que las empresas se profesionalicen, que se institucionalicen al interior de la empresa. No debo de poner a un hijo nada más porque es mi hijo. Muchas veces eso lleva al traste el negocio por el solo hecho de que es mi hijo y no tiene el perfil o no le gusta la actividad que yo estoy realizando. Sí es necesario que se haga un análisis al interior de cada uno de estos negocios y empiezan ustedes a formar su propio personal. Ahorita se está convirtiendo en un problema muy sustancial. La mayoría de las personas ya no quieren trabajar en el campo, ya están migrando a la ciudad y no es muy fácil encontrar un buen operador, no es muy fácil encontrar un buen regador o cualquier otra actividad del campo. Entonces aquí al hacer el gobierno corporativo es hablar de hacer una institución dentro de la empresa, no que se centralice las decisiones en una sola persona, que se establezcan normas y políticas claras y que haya una buena comunicación al interior de las familias, que se les vaya teniendo confianza a los hijos, pero una confianza medida en el sentido de que analicemos cuáles son los resultados que va presentando con un código de conducta y de ética que se vaya aplicando dentro de la familia, de tal suerte de que realmente estoy haciendo una formación. No hay que darle todas las libertades, hay que hacerle un buen relevo generacional y atender medidas correctivas. Hay que analizar los controles internos que estoy llevando, que ya comentábamos, los procesos internos de producción, y hay que estar siempre pensando en la calidad del producto que estoy desarrollando. Sí, aquí la recomendación es que realmente, como dice ahí, se haga un gobierno corporativo, ya ser realmente o funcionar como una empresa. Es decir, ya como un director y con gente que opere abajo. No que la persona opera nada más y viene el hijo, le dejas el negocio y sigue operando la persona sin procesos, sin documentar nada. Realmente hacerlo una empresa y que empiece a operar como tal, con procesos, con manuales, que realmente empiecen a crecer, pero con controles, no así medio arrebiatados donde pueden, en vez de ganar, empezar a perder. Aquí está una gráfica donde nos muestra el dueño fundador del negocio
y normalmente llega el relevo generacional porque el padre fallece, hay ya una sociedad de hermanos que normalmente no hay puntos de acuerdo. Y no hay puntos de acuerdo porque no hubo un análisis, no hubo unas reglas donde se identificara que cada una de las personas, miembros de esa familia, tuviera un perfil real. No se establecieron los protocolos familiares donde todos los miembros de la familia los firmen y estén de acuerdo, los protocolos internos de las políticas de la empresa, y todavía más, la mayoría de las empresas no pasan de la tercera generación en nuestro país. Y eso se debe a que todavía no tenemos mucha cultura de profesionalizar nuestras empresas. Casi siempre tenemos la costumbre de nosotros querer desarrollar todas las actividades, y si no lo hacemos nosotros no está bien. Tenemos que tener confianza en nuestros hijos, pero una confianza observada y medida, de tal suerte que esto sirva en un buen relevo generacional, porque todo ese esfuerzo que se hizo por parte del fundador, a vuelta de ciertos años, el negocio se va a la basura. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones. Y todavía más crítico, pues si después de los socios y hermanos llegamos al punto de donde ya participa todos los familiares, se convierte de repente un poco más crítico, pero si se formaliza, si se establecen reglas claras, el negocio puede perdurar. Y se ha demostrado en muchas empresas, no necesariamente agrícolas, aquí en el estado, principalmente en la ciudad de Culiacán, hay muchas empresas familiares de tercera y cuarta generación, y además de otros giros, ¿no? Otro que inclusive lo comentaban ahorita es la ciberseguridad. Actualmente, y ahorita lo vamos a comentar, la cuestión fiscal, todo es electrónico. La cuestión bancaria, todo es electrónico. Todo se está convirtiendo de manera electrónica. Yo llevo mi contabilidad, mis controles, todo es electrónico. Pero ¿qué está sucediendo actualmente? Están sucediendo secuestros de datos. Secuestros de datos que te roban la información y te están pidiendo rescate. A lo mejor de información de grandes empresarios, pero te están pidiendo rescates. En las instituciones de crédito está viendo también, como ustedes saben, están clonando también sus tarjetas, sus tokens. También está sucediendo en la práctica que no sé de dónde sacan chequeras o se coordinan con funcionarios de banco que les están cobrando cheques a algunas personas, que les roban la chequera, les falsifican firmas y les cobran. Y es muy problemático, inclusive jurídicamente hemos tenido la experiencia que es bien difícil de poder rescatar esos dineros. Entonces es muy importante cuidar sus redes sociales, cuidar sus códigos, no revelarlo, porque hay mucha gente que se está dedicando a robarte información y ver una fuente de cómo poder obtener un recurso. Entonces es una recomendación que hay que ser un poco celosos, o hay que documentarnos respecto a esta información de cómo se vive, cómo se maneja, porque el mundo ya se convirtió sistematizado. Y ahora le vamos a hablar una parte de lo que es la reforma fiscal 2022 para el sector primario. Les pusimos ahí 4 regímenes. El primero, que es el régimen de actividad agrícola, ganadería y pesca para personas morales. Ese, como lo hemos conocido desde hace años, sigue vigente. La persona moral, en el cambio reforma fiscal 2022, no hubo nada, sigue operando igual. Es decir, una persona moral va a tributar igual 2022 que 2021. En el caso de las personas físicas, había 3 regímenes, que era el régimen de agricultura para personas físicas, que desaparece, ya no existe ese régimen. 2021 estaba vigente, 2022 ya no opera. Estaba vigente el régimen de actividad empresarial y profesional, que es el régimen ordinario, régimen general,
que es el régimen para personas físicas más caro. Ahí sí se van a una tasa hasta de un 35%, dependiendo de las utilidades que tengan. Y el otro régimen que estaba era el régimen de incorporación, que podía estar un agricultor en ese régimen. Sigue vigente, pero ya no es tan conveniente. Y el régimen nuevo, que es el régimen simplificado de confianza, pero ese régimen nuevo simplificado de confianza está topado hasta 3,5 millones, y siempre y cuando no sean socios de sociedades, por lo cual ese régimen está muy limitativo. Pero sigue, ahorita entonces concluyendo, personas morales siguen igual, personas físicas nada más pueden operar en el régimen general con un pago de impuestos hasta un 35%, o régimen de confianza con un tope de ingresos de 3,5 millones como máximo, sin ser socio de sociedades, régimen general o régimen de agapes. Entonces, partiendo de esos regímenes, ahora sí me tengo que preguntar, ¿dónde debo de tributar o en qué parte tengo que tributar? Número uno, como persona física o como persona moral. Ahí ustedes tendrían que hacer un diagnóstico. Nosotros aquí la recomendación es hagan un diagnóstico para ver qué les conviene. En términos generales, dependiendo de muchas cuestiones que se tendrían que analizar, porque es un traje sastre a la medida, pero en términos generales lo más conveniente ahorita debe de ser tributar en el régimen como persona moral, en agape, en agricultura. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de una tasa de pago de impuestos de un 21%. ¿Por qué? Porque tienen ingresos exentos de 20 UMAS por socio, que son aproximadamente 700,000 pesos y pueden ser hasta 10 socios. Es decir, pudieran tener exentos 7 millones de pesos. Entonces, ¿qué me conviene? Dependiendo del análisis que hagan, probablemente pueda ser persona moral. Porque si me voy como persona física que rebaso 3,5 millones al régimen general, no tengo ningún beneficio. ¿Sí? Pero si estoy como persona física que no rebaso 3,5 millones, pudiera convenirme ser régimen de confianza, porque pagaría una tasa máxima de 2.5%. Ahorita vamos a ver unos cálculos, unos ejemplos como para que nos quede más claro qué nos pueda convenir. Pero punto número uno, o recomendación número uno, hacer un diagnóstico, cómo debo de tributar. Número dos, la recomendación es elaborar un diagnóstico de mi financiamiento que voy a utilizar. ¿Voy a usar dinero propio o voy a usar dinero financiado? ¿Por qué? Porque hay costos ahí que pudieran incrementar. Por eso es muy recomendable hacer un presupuesto y una proyección del flujo, porque como sabemos, el dinero del agricultor es cíclico, se recibe en 1 o 2 meses al año, digo, si es un cultivo, ¿no? Pero se recibe en 1 o 2 meses al año, pero mi gasto está prorrateado en el transcurso del año también, en meses más, meses menos. Entonces, si yo no hago una planeación de mi presupuesto y flujo para efectos fiscales, me puede dar a pagar un impuesto de una utilidad que no recibí. Simple y sencillamente fue transitoria esa utilidad porque cobré, pero no había hecho el gasto. Entonces, recomendación número 2, hacer un presupuesto y un flujo para efectos financieros, para saber si gano o pierdo, pero que me sirva para efectos fiscales. Y número 3, aquí es donde se pregunta o se tendría que preguntar, ¿crezco o no crezco para efectos fiscales? Si voy a crecer dentro de la misma sociedad, como persona física, como personas físicas con un mundo de pequeños productores, pero para esto también tendrían que hacer un análisis, ¿qué me conviene más? Aquí les pusimos un cálculo con una persona moral que obtiene en este caso, en este ejemplo, 76 millones de pesos. Esa persona moral cuenta con 10 socios. Como les decía, tiene exento esta persona moral
700,000 pesos aproximadamente, por 10 socios, 7 millones de pesos. Es decir, declaro mis 76 millones, pero le voy a restar 7 millones que me está dando de estímulo el SAT. Parto de un ingreso grabado de 69 millones. Gasto para efectos fiscales 61 millones. ¿Por qué para efectos fiscales? Porque son gastos que tengo que tener comprobante fiscal. Entonces tengo 69 menos 61, me queda una utilidad fiscal de 8 millones de pesos. Tendría que pagar el 21%, es decir, pagaría 1,600,000 pesos, una tasa efectiva del ingreso de 2.18%. Que si yo hago una comparación contra el régimen nuevo, el régimen de confianza, donde me dice que vas a pagar el 2.5 sin necesidad de meter gastos, en este ejemplo hipotético me sale más caro el régimen de confianza que la persona moral, porque aquí estoy pagando el 2.18 y en el régimen de confianza el 2.5. Entonces, habría que hacer un análisis dónde voy a tributar. Pero a esa persona moral, ¿qué sucede? Le puedo hacer una planeación. ¿En qué sentido? Le puedo pegar un pequeño productor que sea régimen de confianza con el tope de ingreso de 3,5 millones. Entonces, si esa persona moral le quito los 3,5 millones y le hago un pequeño productor, ya va a declarar nomás el productor 3,5 millones, con la tasa directa del 2.5 pagaría 87,000 pesos. La moral le restamos los 3,5 millones de ese pequeño productor y ya la utilidad, si se fijan, sería 65 menos 61. Entonces pagaría el mismo 21, pero son 900,000 pesos. Si yo sumo los 900,000 más los 87, pagaría en esta misma persona moral, pero con un pequeño productor, solamente 1 millón de pesos. Es decir, una tasa efectiva de 1.6%. ¿A dónde quiero llegar con este comentario? Que ustedes tendrían que hacer el análisis cómo voy acomodando las piezas. ¿Por qué? Porque hay un régimen que tenemos, el de personas morales, pero a ese le puedo hacer otras adecuaciones dependiendo de las características que ustedes ocupen. Porque como les decía al inicio, es una utilidad fiscal porque tengo que contar con gastos comprobables. A lo mejor si yo pongo un régimen de confianza pegado a una persona moral, como el régimen de confianza no necesitas tener gastos, de ahí hacen los gastos que no puedan conseguir comprobantes. ¿Sí? Entonces, pero esto es un traje a la medida. Se tendría que hacer un análisis a ver cómo voy acomodando mi ingreso y mi gasto para efectos de que mi costo fiscal sea menor. Porque ese mismo ejemplo, si lo vemos en una persona física, fíjense cómo sale el impuesto, 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no tengo el beneficio de una tasa reducida. Aquí pagaría un 34%, lo cual es un impuesto muy elevado para una persona física. Entonces, aquí es donde les comentamos, hay que hacer un análisis para ver qué me conviene, cómo acomodo los números para pagar lo mínimo necesario de acuerdo al marco fiscal, sin salirme y sin que mi costo o el impuesto me saque de mercado. Aquí es muy importante, ustedes ven unas letras que dice crédito diésel. El crédito diésel no es otra cosa más que aplicar contra mi impuesto a cargo o retenido el 35% del total del diésel adquirido, incluyendo IVA. ¿Qué sucede? Que a lo mejor si yo tengo una empresa que me sale 1,661,000, pero que es persona moral, si aplico el crédito diésel, puede ser que no tenga impuesto a pagar. No es lo mismo para el reciclo, ese no tiene estímulo, ese sí paga una tasa sobre el ingreso directo, sobre el ingreso efectivamente cobrado sin deducción, que también me puede servir
este tipo de pequeños porque de aquí puedo hacer mis gastos personales. ¿Sí? Sí, recordamos que como no hay una necesidad de un comprobante, puedo hacer gastos personales, que si lo retiro una persona moral me sale más caro el retiro al ser un dividendo. Cuando ustedes hagan una planeación para efectos fiscales, yo hago mi planeación, tengo que cuidar que esa planeación fiscal no me afecte en lo patrimonial ni en lo financiero. ¿Por qué? Porque en lo patrimonial muchas veces, como les decía al inicio, pueden poner a 2, 3, 5 régimen de confianza, donde estarán pagando una tasa impositiva del 2.5. Pero ¿qué sucede? Ponen en riesgo su patrimonio porque ponen a nombre de terceras personas cuentas bancarias, propiedades. Pueden caer en discrepancia porque el día que ustedes quieran comprar un bien, llámese un vehículo, llámense una casa, ¿qué sucede? Ustedes no están declarando o están declarando una cantidad minoritaria porque tienen las cosas a nombre de terceras personas. Entonces, cuando se haga la planeación, se tiene que analizar el no poner en riesgo o contingente su propio patrimonio. Esa era una práctica muy común que en el anterior régimen, que era 1.300.000 los ingresos exentos, la mayoría de los productores tenía o una persona moral y alrededor muchos pequeños productores. O a lo mejor no tenía persona moral y ponía todo a nombre de varios productores. Ahorita ese 1.300.000 ya se redujo a 900,000 pesos. Pero todavía con los riesgos que comenta Luis, habría que analizar porque si bien están teniendo una disminución del impuesto, pero resulta que el dinero lo tienen a nombre de la suegra, del operador, del vecino, del compadre, del sobrino. Entonces, y para poder comprar o adquirir algunos bienes, pues no voy a tener dinero a mi nombre porque estoy distribuyendo el ingreso fiscal a nombre de prestanombres. Entonces es muy importante hacer un análisis porque esas prácticas ya no está tan fácil administrarse de la manera como la veníamos haciendo y ahorita pues hay otros riesgos también. Así es, y cuando se haga una planeación fiscal hay que cuidar mucho los riesgos. Por ejemplo, muchas veces dicen, voy a hacer una planeación y compro facturas. Esa compra de facturas no es planeación. O sea, eso lleva riesgos y pueden ser riesgos muy elevados. Entonces, habría que revisar cómo van a armar sus números. Y sobre todo, en caso de que se hagan operaciones indebidas, ustedes como agricultores no cobran IVA en su operación, pero sí pagan IVA en algunos productos o en algunos gastos, llámese combustible, llámese maquinaria o en algunas cuestiones que sean de mantenimientos. Entonces, lo que sí lleva IVA, si ustedes no lo están recuperando, si no hacen las devoluciones correctamente, el costo es el 16% adicional. Entonces, ¿qué dicen? No pago ISR. Es correcto, no pagan ISR dependiendo de la planeación que hagan, pero les puede salir más caro porque están pagando probablemente el 16% de IVA, porque no lo están recuperando. Entonces, aquí como les digo, hay que revisar muchas cuestiones. No es nada más lo fiscal porque te puede afectar en lo patrimonial o financieramente. Si llevamos una práctica de análisis de números, hemos determinado que con los saldos a favor de IVA, y ahorita simplemente los combustibles tienen que están con precios altos, les alcanza para pagar impuestos, para pagar bien a un contador, inclusive y les sobra feria. Y protegen su patrimonio. Pero aquí sí es muy importante, lógicamente, hacer un análisis de las hectáreas, de los costos, lo que les comentaba hace un rato, el presupuesto, cuántos ingresos estimados, hacer una prospectación, una proyección y un análisis para saber cómo acomodo mis números y también tener algunos beneficios fiscales, pero hay que hacer análisis al interior de cada uno de los negocios. Es correcto. Y lo otro que se tiene que planear es los gastos que realicen. Yo les decía anteriormente, todos los gastos son deducibles, habría que acomodarlos. Por ejemplo, hay el pago de renta de tierras.
muchas veces no te va a dar un comprobante a quien le rentas. Es decir, no te va a dar, oye, te voy a pagar la renta, dame una factura que cumpla con requisitos fiscales, no te lo va a dar. Entonces hay que buscar los mecanismos para que ese dinero pueda pagarse, pero que sí sea deducible. Porque si no es deducible, te puede costar adicionalmente a la renta el importe del impuesto. Por eso pudieras pegar a tu operación una persona, un régimen de confianza que no ocupe comprobar gastos y de ahí lo pagas. Entonces habría que hacer el análisis. La mano de obra que ustedes estén pagando muchas veces, ¿qué sucede? Que no dan de alta a los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay un costo de seguridad social que te cuesta aproximadamente el 35% dentro del marco de la ley del seguro. Dicen, no lo voy a dar de alta, pero se tendría que comparar ese costo contra a lo mejor un 21% que te cuesta de ISR. Buscar cómo acomodarlos. Hay un decreto para los trabajadores eventuales del campo. Dicho decreto puede ser benéfico y se puede pagar una tasa minoritaria que comparando pudiera ser más benéfico darlos de alta que no darlos de alta y sacar el dinero para hacer esos pagos. El diésel y gasolina muchas veces se sigue pagando en efectivo. ¿Y qué sucede cuando se sigue pagando en efectivo? Que no es deducible, y si no es deducible, se pierde de entrada el 16% de IVA. ¿Es huachicol o qué? En algunos casos se sigue pagando en efectivo. Y no es deducible, se pierde el 16% de IVA directo, más el ISR del 21% que no se está pagando. Entonces, habría que hacer un análisis de mis gastos operativos y los gastos en el campo también. Hay gastos en el campo que no te dan comprobante. Entonces, para eso hay que analizar cómo lo tengo que hacer o cómo lo tengo que sacar ese dinero sin que me afecte para efectos fiscales. Les comentaba que hay un decreto de trabajadores eventuales del campo para efecto de pagar la mano de obra. Si se hace bien el análisis, si se arma bien, el costo de la mano de obra de eventuales del campo puede rondar aproximadamente entre un 10 y un 11%, que comparado contra el 21% de ISR es totalmente conveniente. Habría que hacer bien dicho análisis y sobre todo evaluar riesgos. Porque ¿qué sucede cuando no doy de alta a trabajadores eventuales del campo? No los doy de alta, pero puede tener un riesgo, puede tener un siniestro que les salga más caro el no tenerlos dado de alta, incluso perder parte o el patrimonio completo, que darlos de alta. Entonces, habría que poner en la balanza, ¿me conviene seguir en algunos casos en la informalidad y no pagar ese impuesto de seguro social, no pagar ISR del trabajador, o que Dios guarde en un siniestro se vaya el patrimonio? Recuerden que hay beneficios, decreto eventual del campo, convenio para el pago del impuesto sobre nómina en base a jornales, y estaba la tarifa del 4% en facilidades administrativas. Ahorita no ha salido, pero ahí está. Nada más para que ustedes digan, voy a dar o no dar de alta, tengo que hacer el análisis también. Aquí en los casos del decreto, desde hace aproximadamente 15 años está vigente este decreto y está vigente todavía hasta el 31 de diciembre. Era muy normal que fueras al Seguro Social y sacaras órdenes de servicios. Eso se terminó. Se terminó de la práctica que se estaba realizando, pero el Seguro Social, como es algo que quiere cambiar, no informó a los agricultores, pero todavía se puede hacer la misma práctica si yo me inscribo en el decreto y además llevo una libreta electrónica y puedo dar los mismos pases que venía dando esos servicios médicos a mis trabajadores. A lo mejor ustedes como productores no están muy enterados, pero esta práctica sigue vigente. De otra forma, pero sigue vigente, con los mismos servicios. Y aquí en otra de las reformas, pues entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022, de forma obligatoria, la emisión de una carta aporte. Cuando ustedes trasladen su cosecha o productos o maquinaria, tiene que venir una carta aporte. Eso ya es obligatorio a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, nada más para cuando ustedes hagan, ya sea con sus propios camiones o contraten a terceros,
tiene que emitirse un comprobante, carta aporte, donde se vea el traslado de la mercancía. Aquí es muy importante, ya está vigente y obligatoria a partir del 1 de enero de 2022, pero se puede hacer con datos erróneos incluso. Está permitido, hay un periodo de convivencia ahí donde no va a pasar nada, pero a partir del 1 de octubre de 2022 se tendría que hacer de forma correcta. Aquí nada más para que a ustedes les quede claro, cuando vayan a trasladar algo en carreteras federales, tiene que venir una carta aporte, una factura timbrada con carta aporte. Aquí esta práctica la está implementando el gobierno actual para cuidar el contrabando, el robo de mercancías, pero se está rompiendo con la práctica normal. Imagínense un productor agrícola que transporta un grano por la carretera, tiene que llevar el documento. Pero así está la... Y a partir del 1 de julio entra la obligatoriedad de un CFDI versión 4.0. También nada más para que estén enterados, todo va a la fiscalización electrónica. Tan es así que todo va a la fiscalización electrónica, que ¿qué sucede? Que ya el SAT todo lo está haciendo de manera electrónica, todo digital. Aquí les pusimos este ejemplo donde va todo digital para que vean ustedes cómo tienen que tener cuidados. ¿Por qué? Porque están llegando multas y están llegando cuestiones hasta de embargos, congelamiento de cuentas por no cuidar la parte digital en las empresas para efectos fiscales. Y otro comentario que traemos para que hagan sus análisis, sobre todo los que son propietarios de terrenos. Viene una reforma a la ley agraria en la parte de terrenos, que ha estado en el tintero ahí, pero llega un riesgo muy relevante de la expropiación. Pues nada más para que hagan su análisis también. Y cuando vayan a crear una persona moral, también que analicen qué me conviene más, sociedad anónima, SPR o qué. Trae algunas cuestiones ahí relevantes. Y ya para concluir, aquí nada más dejarles claro, yo para operar un negocio o una empresa agrícola, tengo que definir, ¿tengo el conocimiento completo en todas las materias? ¿Sí o no? ¿O tengo que acercarme con un experto? ¿Realmente voy a ser un empresario completo porque conozco el negocio 100%? ¿Estoy preparado para ser un empresario del futuro? ¿O realmente me tengo que acercar con terceras personas que me puedan auxiliar porque son expertos en la materia? Y hablar de expertos no nada más es un contador, puede ser un abogado, debe ser un notario, debe ser cualquier otra persona, un buen ingeniero agrónomo. Entonces la recomendación que le estamos haciendo es que se acerquen a los expertos en las diversas ramas que inciden en su negocio agrícola, porque cada vez más esto se vuelve con menos margen de utilidad, con una necesidad de mayor planeación y una necesidad de mayor protección, porque como lo comentábamos en la plática anterior, no estamos compitiendo con el mercado nacional, señores, estamos compitiendo con un mercado internacional. Por eso se vio ahorita en la plática anterior toda la parte macro, y nosotros quisimos traer la parte interna que deben de cuidar en cada uno de sus negocios. Muchas gracias y buenas noches. Pues excelente información. Recuerden que van a poder encontrar, este evento ha sido grabado, van a poder encontrar un extracto en nuestra página de www.asgro.com.mx, y ahí van a poder volver a ver lo que es la plática tanto de Gabriel como los licenciados, el despacho, ¿no? Entonces es muy importante, síganos en Instagram, en Facebook y en la misma página de Asgro, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Ya con esto nos despedimos. Recuerda, haz futuro
con Asgrow. Muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Nos vemos en la próxima, señores. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Enhorabuena.